Este es su noticiero. Prensa Radial. SR Radio. En Prensa Radial, el análisis político del momento. Seguimos informando a través de Prensa Radial. Ya tenemos la presencia de la licenciada Janine Cruz, con quien haremos información. Ella es asambleísta por la provincia de Loja. Licenciada, estamos a pocas horas o a pocos días de la instalación de la nueva Asamblea Nacional Legislativa y también de las autoridades de la misma. ¿Cuál va a ser la posición de Loja en referente a la estructura de la nueva Asamblea Legislativa? No estamos hablando únicamente de posiciones ideológicas, sino cuál va a ser la postura de cada uno de los asambleístas de la provincia de Loja. Licenciada, buenos días. Muy buenos días, estimado Pablo, doctor Lindo, un abrazo a todo el país que nos esté escuchando mediante Radio SR. Bueno, primero para decir que hubiese sido agradable para el sentimiento de la mayoría de ciudadanos que 4 asambleístas se sienten a dialogar la problemática, no solamente local ni provincial, sino también nacional. Pero considero que es a veces imposible poder mezclar el agua con el aceite. Yo decía, haría votos porque la asambleísta del área en algún momento se siente a dialogar y decir, bueno, ¿cómo terminamos tanta prepotencia y tanto abuso por parte del alcalde de Loja? Situaciones que jamás se les va a dar. Sin embargo, hay que tomar decisiones con mucha más responsabilidad, porque no podemos llegar a una asamblea a aprobar leyes sin que tengan un debate serio, sin que tengan una argumentación real y sin que se pueda contemplar que esta ley va a garantizar el derecho de ustedes, los ciudadanos. Mire, nosotros en días posteriores habíamos presentado al Consejo Nacional Electoral la posibilidad de llegar a un referendo para poder llegar obviamente a una constituyente, que es el único camino que nos queda esta vez a los ecuatorianos para poder cambiar una constitución que fue muy bien estructurada por parte del oficialismo para mantener el control absolutamente de todo. Hablamos de un hiperpresidencialismo que lamentablemente lo hemos sentido en carne propia. Hemos visto cómo la justicia está de rodillas a un gobierno, donde hemos visto que se necesita tener solamente el carné de afiliado a país para estar al frente del Consejo Nacional Electoral, y donde los organismos de control y de participación ciudadana, el quinto poder, hay personas pues muy afines al régimen, y ellos son, ¿quiénes son ellos? Son los que destinan, son los que aplauden y seleccionan a las autoridades que van a estar en organismos de control, es decir, todos correístas. Y cuando hablamos del contencioso electoral, que también son jueces puestos por parte del oficialismo, vemos que todo es un círculo vicioso, donde el único requisito, yo digo, es tener la credencial y de afiliación al partido de Alianza País. Entonces, eso lamentablemente ha lesionado la libertad, la democracia, el sentimiento de la Constitución, el respeto de nuestros derechos, y esa es una de las alternativas que en lo personal tengo que decirlo como Janine Cruz, como asambleísta, y asumo mi responsabilidad en las palabras. Es la única alternativa que a nosotros nos queda. Hay varias formas de poder llevar justamente a la constituyente, mediante pedido del mandatario, mediante las 2/3 partes de la asamblea, y por supuesto la más interesante y a la que yo aplaudo es la participación de todos los ecuatorianos con el 12% de firmas de acuerdo al último padrón electoral. Hemos hecho un análisis, porque estas decisiones no las tomamos de la noche a la mañana después de lo que pasó en la segunda vuelta. Hemos visto que la única alternativa y la única vía para poder quitar un régimen totalitario es quitándole el CNE, la posibilidad de que ellos pongan presidente, conten los votos del presidente y obviamente hagan uso, entre comillas, de la legitimidad de esa disque votación para poder declarar al mandatario y a las autoridades, en este caso, que son afines al sistema correísta. Entonces, nosotros queremos primero democratizar el Consejo Nacional Electoral, y por supuesto, uno de los temas que a mí estos 10 años, que simplemente la agenda la maneje desde Carondelet y muchos asambleístas, y aquí digo con toda la seriedad del caso, y que ustedes que han sido obviamente periodistas que han estado siempre atentos a los procesos que se den en la asamblea, saben que solamente con un botón ellos obedecían lo que les decía obviamente el jefe de O sea, estamos bancada. hablando de cómo enfrentar el modelo político de Alianza Política, de Alianza País. Ahora yo digo, si hay realmente la apertura por parte de ellos para poder sentarnos a debatir, para poder devolverle
por ejemplo, la vida jurídica, las organizaciones sociales, gremiales, sindicatos. Eliminemos el decreto 16, eliminemos el decreto 1813, donde de manera intempestiva se podía desaparecer a cualquier funcionario de sus cargos laborales. Entonces yo creo que ese sería uno de los primeros requisitos que Lenín Moreno debería dar para tener confianza, no a los asambleístas, sino a un país que necesita ver actitudes distintas de los 10 años del correísmo que hemos sido víctimas. En esa parte estamos de acuerdo. Nacional Legislativa de cómo está integrada las autoridades del CAL. ¿Por qué? Porque cada uno de los territorios, y por ejemplo la provincia de Loja, y eso arranqué con... Se contesta la pregunta por sí sola de acuerdo a lo que hemos estado viviendo en estos últimos años. Hablamos de una estructura que no ha demostrado la seriedad, yo creo que ni una participación coherente de acuerdo a lo que quieren los ciudadanos. La pregunta es, bueno, ¿qué van a hacer los asambleístas? Y yo digo, afortunadamente por parte de nosotros existió toda la buena voluntad para tomar decisiones de acuerdo a una agenda, pero es imposible mezclar, yo digo, el agua con el aceite, siempre lo mantengo. Pero tenemos afortunadamente 34 asambleístas que vamos a hacer, obviamente, uso de nuestra legitimidad para poder presionar y llevar a cabo un proyecto donde se pueda debatir y recoger de todos los sectores. En el caso de Loja, yo siempre digo, no puede ser posible, y ahora que analizaba cifras, decían, bueno, por parte de la zona fronteriza, el agricultor, el campesino, decía, bueno, ¿cómo ustedes nos van a nosotros a mejorar la calidad de vida? ¿Cómo podemos nosotros confiar en una asamblea en donde siempre llegan acá a ofrecer discursos y no tenemos una solución real? Cuando queremos hacer un préstamo al BEDE, siempre son inconvenientes, traspiezos, un montón de papeleos. ¿Y qué va a pasar? Ahora, no puede ser posible que del 100% en nuestra provincia, solo el 8% acceda a riego. O sea, no ha sido solamente este gobierno que ha afectado a nuestra provincia, sino todos los gobiernos. Y este es un tema particular para decir cómo hemos sido relegados los sectores fronterizos, lamentablemente, en la toma de decisiones. Porque, por supuesto, hay asambleístas que tienen sus intereses de terruño y juegan y levantan la voz por su sector. Lamentablemente, en las últimas... la riqueza equitativamente y a los territorios deprimidos fortalecerlos a lo mejor con una presencia no solamente de las instituciones. Eso que hablamos con algunos presidentes y algunos ciudadanos de las juntas parroquiales, ¿no? Decía, bueno, pero sí es verdad que nos van a devolver con este gobierno lo que nos quitaron en el presupuesto, porque vea que no le alcanza al presidente absolutamente nada para hacer ningún proyecto. Pero hay un hueco fiscal. Ahora hay que entender, ¿hay el recurso económico para realmente decirles si es verdad, se les va a dar el contingente que contempla? Es que a usted le va a tocar... Asamblea Nacional Legislativa. Alianza País, ¿usted cree que va a dar brazo a torcer en el sentido de revisar algunos argumentos jurídicos y constitucionales? Uno de ellos, por ejemplo, el tema de la ley de comunicación que tanto se habló. ¿Usted cree que la van a revisar artículo por artículo para determinar dónde están las fallas de esta ley? Porque en todo sector esta ley obviamente violenta el derecho de la libertad de expresión. Yo considero que aquí hay que decir las cosas como son. No podemos llegar a una asamblea a tomar decisiones parches. Creo que los ecuatorianos necesitan una asamblea donde tomen decisiones realmente con responsabilidad. Y en este caso hay que archivar ese proyecto. Yo veo una actitud totalmente distinta de lo que sea Correa. Bueno, tiene que sancionar a los 7 medios de comunicación por no publicar lo que hacía esta periodista argentina en Página 12.
Y decía Lenín Moreno, bueno, no hay que culparlos. Entonces también, ¿cuáles son las dos posiciones? ¿A qué están jugando por parte el expresidente, perdón, el presidente todavía Rafael Correa, el presidente saliente y Lenín Moreno? A ver, yo creo que las cosas son claras en política, o es blanco o es negro, o archivamos el proyecto de ley de comunicación y podemos dar paso a un proyecto donde realmente se recoja de todos los colegios de comunicación, de todas las facultades de comunicación, proyectos de los propios comunicadores sociales, y más aún cuando han sido víctimas de persecución. Yo creo que se puede recoger esta clase de iniciativas, de ideas, para poder presentar un proyecto que por fin represente el respeto a la libertad de expresión y no la persecución a los periodistas ni a medios independientes que lo único que hacen es decir la verdad por los micrófonos. Entonces son situaciones que a nosotros sí nos preocupa, pero demos paso a estos días para ver cuál es la actitud de Lenín Moreno. Yo creo que si él quiere demostrar un cambio en este modelo, que yo realmente lo veo difícil, porque hay muchos actos que castigar, hay muchos corruptos que sancionar, y son de la misma, del mismo círculo de confianza de ellos. ¿Existirá realmente la posibilidad de ellos tomar el dedo para apuntar quiénes fueron los Usted me está hablando de la fiscalización. Por ejemplo. Entonces, por eso, estimado doctor Pablo, doctor Lindo y ciudadanos, dígame si no es necesario una reforma, no es necesario ir a una constituyente, como quieran los ciudadanos pensarlo, pero hay que coincidir. En el caso de nosotros estamos pidiendo obviamente la posibilidad para la constituyente. La única manera de cambiar es tomando decisiones obviamente ambiciosas, digo, porque no es fácil lanzarse a una constituyente. Parcial. Pero oye, no, pero ¿sabes lo que es la constituyente? Yo creo que estás tomando decisiones, no. Pero es que hay que cortarle la cabeza al monstruo y dejarle la posibilidad de que obviamente gobierne, pero no dándole tantos poderes para que pueda asumir obviamente de acuerdo a sus intenciones como que la única palabra. Entonces, ese ha sido uno de los requisitos. A ver, ¿qué pasaría, estimado doctor Pablo, que usted me dio una documentación donde se evidencia realmente un sinnúmero de anomalías, de injusticias, de ilegalidad en tal obra y tal contratación? Vamos a la Contraloría, presentamos a la Fiscalía y obviamente no dicen nada, porque entre ellos mismos, entre los amigos de los contratistas, ponen personas dentro de organismos de control para que no se destape esa olla de grillo. La única manera es cambiando y dándole la posibilidad de tener órganos independientes y de que puedan sancionar y que no tengan la... de esta lucha, lo hizo después de este fraude electoral que hemos sido víctimas todos los ecuatorianos, pues nos hemos sentado algunos actores a nivel nacional a dialogar. Se presentó este proyecto aproximadamente hace 2 semanas, estuvo encabezado obviamente por el ex vicepresidente Andrés Páez, Fernando Balda y algunos actores a nivel nacional, actores ciudadanos inclusive, abogados, juristas realmente respetables de nuestra patria que decían, bueno, la alternativa es esto, ¿quiénes quieren sumarse a este proyecto? Entonces, no ha sido solamente... ¿Quiénes están sumando, por ejemplo, al interior de la Asamblea Nacional Legislativa? Porque allí sería uno de los primeros filtros. Yo tuve la posibilidad de lanzar esta propuesta el día miércoles 3 de mayo a toda la bancada de Creo y de Suma, porque hablábamos realmente de un cambio estructural en la política de nuestro país. Entonces decían, bueno, ¿qué leyes vamos a poner? Decían, uno ya hablaba sobre el tema de archivar la ley de comunicación, otro hablaba temas sobre el tema de los GATS. Y bueno, entonces decía, si no tenemos mayoría en la Asamblea, ¿qué vamos a hacer? Si queremos hacer un cambio estructural, pues vamos realmente por la constituyente. Quizás fue un poco apresurado o fue como que darles quizás temor, pero yo creo que esa es la vía adecuada. Y mire, es la participación de los ciudadanos, 1 millón de firmas, 400,000 firmas, podemos obviamente con esto presentar al Consejo Nacional Electoral. Yo le invito, doctor, que lea el artículo 444 de la Constitución. Hay una parte importante.
Y es una situación que a nosotros nos da la esperanza y la posibilidad de tener la alternativa de cambiar este sistema donde lo único que hacen es obedecer los organismos de control a las intenciones gobiernistas. Bien, licenciada, pero cuando usted manifiesta del tema de la Asamblea, el trabajo de convocar o posiblemente una constituyente, yo le pregunto a usted está observando de los 10 años? Es que es difícil que entre ellos tomen decisiones como una fiscalización a todos los 10 años del gobierno. Sé que está fragmentada por parte de la bancada del oficialismo, por un lado el sector de Lenín Moreno, por otro lado el sector de Glass y por otro lado el sector obviamente de Correa, ¿no? Debilidades entre esta bancada, lo que nos demuestra que no pueden coincidir justamente en las decisiones que puedan contemplar una agenda para mejorar la vida de nuestros ciudadanos. Y yo quiero señalar algo. Aquí en los pocos días vamos a ver cuál será la actitud de un presidente que obviamente entra con mucha ilegitimidad a Carondelet, donde muchos asambleístas, lo digo, no respetamos este proceso y donde no queremos tener un continuismo, donde se habla inclusive en el proyecto de trabajo de Lenín Moreno de cambiar la moneda. Y nosotros no podemos estar en ese caso pregonando la aceptación a estas propuestas. Si ellos quisieran dar una mirada distinta o actitudes distintas, pues deberían empezar por tomar el toro por los cuernos y tomar decisiones donde nosotros los ecuatorianos nos vayamos a sentir justamente, obviamente, representados. Pero si no sucede eso, hay que tomar la vía importante, que es la constituyente, para terminar obviamente con la metida de mano a la justicia, a la asamblea, a la contraloría y a la fiscalía. No puede ser posible. Imagínense, ¿quién va a la fiscalía? ¿Quién va a la contraloría? Son personas muy cercanas. Ahora el contralor, ¿quién es? El que fue asesor de Correa. Entonces, ¿ustedes creen que entre compadres se pueden sacar obviamente los actos ilegales? ¿Se van a sancionar entre ellos? Imposible. Entonces el camino está clarísimo. Nosotros lucharemos y presentaremos de acuerdo a nuestras posibilidades este referéndum y una constituyente. El sí de la Constitución, y en este caso habrá por parte del oficialismo, me imagino, el no de la constituyente. Aquí hay que decir a los ecuatorianos, si quieren libertad, votemos por la constituyente. Si quieren transparencia y honestidad, por la constituyente. Claro, usted me está diciendo más o menos, yo le interpreto así en esas palabras y a lo mejor me equivoco en las mismas, que mayor discusión legislativa existen en los cabildos cantonales antes que en la Asamblea Nacional Legislativa, y por eso es lo que usted está planteando, para evitar que a lo mejor un trabajo que no va a ser muy preciso y muy detallado por parte de un asambleísta, y la mejor forma es restablecer la dignidad de una Asamblea Nacional Legislativa. Y usted hacía referencia del 444. ¿Cuál es lo que le llama? ¿Cuál parte le llama, licenciada, la atención de este artículo? Dice, la Asamblea Constituyente solo podrá ser convocada a través de consulta popular. Esta consulta podrá ser solicitada por la presidenta o presidente de la República, o por las 2/3 partes de la Asamblea, lo que habíamos señalado, o por el 12% de las personas inscritas en el registro electoral. La consulta deberá incluir, ojo, la consulta deberá incluir la forma de elección de las representantes y los representantes y las reglas del proceso electoral. ¿Sí me entiende? Claro. Las reglas del juego, ¿quién las va a imponer? Cuando presentemos, obviamente, este proyecto a los ciudadanos. Aquí, por ejemplo, nos han dicho, pero ¿cómo van a presentar al Consejo Nacional Electoral si ellos están, obviamente, trabajando con el oficialismo? ¿Cómo van a presentar al contencioso electoral si tienen jueces correístas? ¿Qué van a hacer? Ahí está ese detalle tan importante del artículo 444. Sí, exactamente, y le estoy observando lo que usted está diciendo. Las reglas del juego las ponemos antes de que se convoque a la Asamblea Nacional Legislativa. Y, por ejemplo, si el señor Juan Pablo Pozo dice, producido el evento electoral, vamos a utilizar el método de Home, el método Western para distribuir los escaños, la convocatoria va a determinar qué método el que se utilice, o simplemente va a ser la mayoría más uno. Bueno, nosotros tenemos que señalar, esta vez la consulta la piden los ecuatorianos, el 1.400.000 de ciudadanos que quieran este cambio. Que sean los más votados los representantes de la Asamblea. Entonces, entonces nosotros tenemos que entender que
que esta vez en ese detalle del artículo 444 nos da la posibilidad para poner esta vez las reglas de juego nosotros y poder pelear hasta el final para que exista obviamente una constitución de acuerdo a lo que nosotros requerimos. Justicia, organismos que realmente sancionen a la ilegalidad y a personas que se nos ha llevado obviamente el recurso de los ciudadanos. Creo que es lo legítimo para una democracia, ¿no? Y claro, interesante, señora licenciada, la propuesta que usted la está planteando, y vamos a consultarles a algunos asambleístas y legisladores en torno a lo que es el tema de la Asamblea Nacional Legislativa. Vamos a ver si ubicamos unos mensajes que nos están puntualizando a través de las redes sociales. Pero la pregunta es, ¿qué opinan sus compañeros de bancada que van a hacer y cuál es el sentir también de otras fuerzas políticas al interior? Bueno, yo considero que la mayoría va a tomar la decisión correcta de apostarle a un cambio, a un país donde la corrupción no prime, donde la ilegalidad no esté. Sí, y aquí vamos a tener justamente la posibilidad en este caso de poder dialogar con varios sectores. Así que la constituyente es uno de los caminos para poder decirle a los ecuatorianos que tenemos que tener una constitución que respete realmente los derechos colectivos, los derechos individuales, pero sobre todo que tengan organismos de control que cumplan a cabalidad con esa gran responsabilidad de poder y asumir exámenes especiales donde se determine la responsabilidad del mal manejo económico, de donde existe peculado, donde existe obviamente la mano de corrupción en nuestro país. Si muchos recursos han sido destinados es porque no ha existido organismos de control que tengan la posibilidad y la legitimidad y la imparcialidad de poder sancionar. Es lo que nos hace falta en nuestro país y devolverle a una constitución la posibilidad de tener esa libertad en los poderes y que el Consejo Nacional Electoral no esté de rodillas al gobierno de turno, sino que sea un Consejo Nacional totalmente democrático. Exactamente. Marcos Quispe nos preguntaba cuál es la agenda legislativa. Creo que la contestó. El tema de una Asamblea Nacional Constituyente. Robin Andrade manifiesta de seguir hablando de un fraude electoral. Tienen pruebas, demuéstrenlo. Recuerde que el mismo Consejo Nacional le dio a usted la calidad de asambleísta. Bueno, allí hay una situación. El Consejo Nacional Electoral no le dio a usted la característica de asambleísta. Fue el pueblo de la provincia de Loja que votó para que usted sea representante. Así fue. El Consejo Nacional Electoral lo único que hace es reconocer y entregarle la credencial que el pueblo ecuatoriano le puso a usted como un deber. Y estos son, Vicente Espinosa también está observando y otros amigos a través de las redes sociales. Licenciado, muchísimas gracias por haber estado en Prensa Radial. Yo más bien, estimado doctor Pablo, Lenin, ustedes también que tienen, una gran participación en el tema legal, muy buenas ideas, todas serán bien recibidas. Creo que uno es vocero de lo que se siente en el sector fronterizo y más bien trabajar con los ciudadanos, que yo creo que es la única manera de poder tener una representación realmente legítima en la Asamblea Nacional. Claro, me parece interesante el tema de la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente. El día lunes... determinada en la misma Constitución. Exacto. El día lunes estaremos afuera del Consejo Nacional Electoral porque ahí se vence el plazo de que nos entreguen los formularios. Lo hemos hecho, obviamente, conocer en medios, pero no de una manera mediática, masiva, sino que para ir, obviamente, sintiendo cuál es también la actitud de los ciudadanos frente a esto, cuál también sería la actitud de los propios asambleístas, si apostamos al cambio real o qué va a pasar a futuro. Es interesante, por eso le manifiesto, es interesante la propuesta, porque allí se van a ver también el carácter de un político y también las necesidades a lo mejor individuales, que muchos van a decir, no, yo estoy de acuerdo con continuar la Asamblea Nacional Legislativa. El tema de Venezuela incide duramente en la República del Ecuador. Muchísimas gracias, licenciada. Muchas gracias por este detalle informativo. Y un abrazo. Gracias, seguimos informando hasta aquí, Prensa Radial. Gracias por su gentil sintonía. SR Radio presentó Prensa Radial. Prensa Radial, líderes en información política en el sur de la República del Ecuador, Suramérica.